Buenos días, hermanos y hermanas. Esperando que todos se encuentren bien. Quería hacerle llegar un mensaje que preparé con mucho cariño por petición del obispado. Últimamente, como sabrán, han pasado distintas cosas a nivel nacional y mundial. Muchas instituciones y empresas han tenido que parar su funcionamiento con el fin de cuidar el bienestar de sus trabajadores o colaboradores respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Bueno, la Iglesia de Jesucristo no fue la excepción. Llevamos aproximadamente 4 meses en confinamiento y por ende son meses en los cuales nos hemos visto incapacitados de asistir a reuniones sacramentales, compartir actividades e incluso relacionarnos de manera estrecha con quien quizás sea nuestro amigo o amiga perteneciente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A lo largo de las escrituras se datan de distintas dificultades las cuales tuvieron que afrontar grandes personas, profetas y santos, los cuales tienen a pueblos completos en su contra y aún así pudieron convertir a muchas personas, salvando así muchas vidas, volviéndolas al camino o a la senda del Señor. Es por esto que quería hacer una pequeña mención al capítulo que toca esta semana, según el Ven Sígueme, el cual es el capítulo 32 de Alma, para que lo tengan en cuenta. En estos tiempos hay dos cosas que nos hacen mantenernos firmes en el Evangelio. Una es codependiente de la otra, y por ende, si no existe una, la otra se ve debilitada o simplemente deja de existir. Me refiero a la fe y el testimonio. En el preludio del capítulo se dice que la fe es una esperanza en aquello que no se ve y que es verdadero. Más adelante, la fe es el motor de nuestra doctrina, debido a que tenemos puesta nuestra esperanza en Dios, quien sabemos que está aquí, pero no podemos ni verlo ni tocarlo. Los versículos 17 y 18, en el mismo capítulo de Alma 32, dicen: sí, hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo, seguro luego sabremos y entonces creeremos. Ahora yo os pregunto, ¿es fe esto? Y aquí os digo que no, porque si un hombre sabe una cosa, no tiene necesidad de creer porque ya la sabe. La fe es el engranaje principal y sin ella no podríamos tener un testimonio, puesto que la fe es la que nos hace sentir esperanzas, la que nos da fuerza y claridad espiritual y que desemboca en un testimonio que redundantemente dan fe de cosas y relatos las cuales sabemos que son verdad. Hermanos y hermanas, en estos tiempos de dificultad, lo que más debemos cuidar y alimentar es nuestra fe, para así mantener nuestro testimonio de que Jesucristo vive, de que esta es la iglesia verdadera, de que José Smith fue un vidente y revelador, y de que el presidente Nelson recibe revelación divina. También de que todas estas cosas y las que ya están escritas son verdaderas. Y para tener todo esto seguro, es necesario el estudio de las escrituras, el orar y sobre todo, hermanos y hermanas, el servir y ministrar a quienes más lo necesitan, sobre todo en tiempos de problemas como son hoy en día. Hagan como Alma, sean como él, y aun así cuando tengan pueblo entero en su contra, cuando la iniquidad no pueda hacer más, con el poder de Dios podrán prosperar en la fe, en su testimonio y en el Evangelio, y además podremos traer a gente a la salvación. Queridos hermanos y hermanas, cuídense mucho, cuiden a sus familias y sirvan mucho, y háganlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días hermanos, estoy muy feliz y agradecida de poder compartir este mensaje con ustedes. Cuando me dieron esta asignación, el obispado me invitó a meditar sobre cómo nos debemos preparar y fortalecer en estos momentos de crisis, lo cual nos ha afectado a todos, ya sea directamente o a través de familiares o amigos. Sin duda, han sido meses muy difíciles donde toda nuestra vida se vio afectada, modificando nuestra rutina, el no poder reunirnos físicamente con nuestros queridos y un sinfín de ejemplos más. El obispado también me invitó a reflexionar sobre la parábola de las 10 vírgenes, donde todas fueron invitadas a la fiesta de boda, pero solo la mitad se preparó con el aceite en sus lámparas cuando llegó el esposo. Por eso 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. La pregunta esta vez es, ¿cómo podemos relacionar esta parábola con nuestra situación actual y los desafíos que estamos enfrentando? Para esto me gustaría relatar una historia que nos contó el elder Quentin L. Cook en uno de sus mensajes. Ya, esto consiste en un viaje que él inició junto a sus 2 hijos
cuando estos eran muy pequeños, en vacaciones de verano. Ya en el trayecto, sorpresivamente inició una tormenta de nieve y ningún conductor estaba preparado, lo que tuvo como resultado que uno de los camiones que iba en la autopista se deslizara por el piso resbaladizo y se volcó cortando todo el paso que había en la autopista. Fueron horas muy duras porque no tenían el abrigo necesario y ya les quedaba súper poco combustible. Después de muchas horas donde camiones con pala despejaron la vía y una grúa remolcó el auto del Elder a una bencinera, ellos se pudieron contactar con la esposa. Inmediatamente la mamá pidió hablar con sus hijos y uno de los niños gritó con mucha fuerza y dijo: quiero que sepas, mamá, que lo pasé muy mal, ¿ya? Si bien esto quedó registrado como un mal día en su vida, muchas de las pruebas y dificultades que nosotros estamos pasando sí pueden ser más graves y parecieran tener una consecuencia más a largo plazo. Lo primero es recordar que una de las doctrinas esenciales que se aclaró con la restauración es que debe haber oposición en todas las cosas para llevar a cabo la rectitud. Esta vida no siempre es fácil, ni se supone que lo sea. Es un tiempo de probación. Pero también es importante recordar que nosotros no estamos solos, que somos hijos de nuestro Padre Celestial, que Él nos ama y espera que recurramos a Él, siempre en busca de guía y de consuelo. Lo segundo es que es importante recordar en que nos debemos esforzar y trabajar día a día para que nuestra familia y nuestro hogar pueda ser un refugio para nosotros. A medida que nosotros aprendemos más del plan de salvación y de nuestro Padre Celestial, confirmamos la certeza de que no importa cuáles sean las circunstancias individuales de nuestra vida, el crear un ambiente seguro y edificante para quienes nosotros amamos es de vital importancia. Para esto, es importante que cada miembro de la familia tenga claras sus tareas, porque todos tenemos responsabilidades. Los padres siempre hacen grandes sacrificios por el bienestar de sus hijos, y los hijos se esfuerzan por cumplir con sus responsabilidades, para finalmente todos aportemos para que existan instancias en que juntos nos apoyemos, nos fortalezcamos y se crea un buen ambiente. Nadie dice que esto es fácil. Las pruebas pueden dificultar este objetivo, pero para esto es vital que nosotros seamos constantes, ya que el seno familiar es donde se crea y se nutre la base de nuestro progreso espiritual. En segundo lugar está la iglesia, la cual sirve como un andamio y este ayuda a sostener y fortalecer a la familia. Pero el foco de lo que enseñemos en ambos lugares en estos últimos meses es mantener una visión clara del propósito eterno del Evangelio. Un claro ejemplo de una familia con altos y bajos de las Escrituras es la familia de Leí, quienes ante el mandato del Señor, él y sus hijos salieron de Jerusalén y comenzaron un viaje hacia la tierra prometida. Fue un largo viaje y después de acampar por una gran temporada en un valle a la orilla de un río, el Señor le dijo una noche a Leí que había llegado el momento de continuar por el trayecto. Con tanto que pensar, al salir de la tienda en la mañana, Leí encontró en el suelo una brújula llamada Liaona, cuyas agujas se habían diseñado para guiarlos en su viaje, lo que les permitía seguir su rumbo hacia los sectores más fértiles en la ruta y donde podrían prosperar y permanecer seguros. Pero esto no era todo. En la brújula aparecía una escritura que, si bien era sencilla y fácil de leer, y también cambiaba para darle a la familia mayor conocimiento respecto a los propósitos del Señor, fue de gran valor para ayudar a la familia a prosperar y finalmente llegar a su destino. Pero es importante destacar que esta liaona funcionaba solo de acuerdo a la fe y con la diligencia y la atención que ellos le daban. Después de 500 años, la conclusión a la que llegó Nefi no pasó desapercibida. La conclusión es de lo importante en que fueron obedientes para que la liaona funcionara.
Alma, quien recordó a su propio hijo la importancia de la leona, le explicó a Elamán que el Señor preparó esta brújula para mostrarles a sus padres el camino que habían de seguir por el desierto. Pero debido a que ese objeto funcionaba solo como medio pequeño, sus padres no fueron constantes y se olvidaron de ejercer su fe. Como resultado, la leona dejó de funcionar y ellos no progresaron en su viaje y no siguieron el rumbo directo, sino que retardaron por el desierto y sufrieron por su propia negligencia. Por esto, y para ser textual, voy a citar la escritura, que dice: «Oh hijo mío», continuó diciendo Alma, «no seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda, porque así sucedió con nuestros padres, pues así les fue dispuesto, para que viviesen si miraban, así también es con nosotros. La vía está preparada si queremos mirar. Podremos vivir para siempre. Y ahora bien, hijo mío, asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Sí, asegúrate de acudir a Dios para que vivas». ¿Ya? También quiero citar una parte de la escritura de Alma 37:37 que dice: «Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien». En resumen, en estos momentos de dificultad es necesario que recurramos al Señor y no nos olvidemos de Él. Nuestro Padre, en la expiación, nos entregó las herramientas más sagradas que cualquier ser humano puede tener, herramientas que nos permiten acercarnos a Él. También es nuestra leona, ¿ya? El Señor es nuestra leona. Y las escrituras. Si necesitamos tomar decisiones, oremos. Si necesitamos fortalecernos y estamos cansados, oremos. Si nos sentimos tristes o deprimidos, oremos. Y más aún, si nos sentimos agradecidos por todas las bendiciones que tenemos, oremos. Si queremos obtener respuesta a nuestras oraciones y guía, leamos las escrituras. Y testifico de esto: a través de las escrituras, el Espíritu nos entregará las palabras y guía que necesitamos. Otra historia de las escrituras que quería compartirles está en el Nuevo Testamento, específicamente en Juan. Ya, esta historia relata uno de los viajes que Jesucristo y sus discípulos iniciaron, donde pasaron por Samaria, mientras viajaban de Judea a Galilea. Ya cansados y con hambre, se detuvieron en el pozo de Jacob, en Sicar, y Jesucristo se acercó a un pozo al ver a una samaritana que había ido a sacar agua y éste le pidió de beber. Debido a la mala relación que existía entre judíos y samaritanos y al hecho de que no se hablaban con mucha frecuencia, la mujer le respondió a Cristo a su petición con esta pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí a beber, siendo que soy una mujer samaritana? Según leemos en el Nuevo Testamento, Jesucristo se valió de aquel simple encuentro en el pozo para enseñar una gran verdad, ¿ya? Y también aprovechó de testificar en cuanto a su misión divina en esta tierra. Con paciencia y amor, Jesucristo le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua vida. Posteriormente el Señor le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para una vida eterna. Esto nos deja una gran enseñanza, ya que únicamente el agua viviente que el Señor nos da, lo cual es el Evangelio de Jesucristo, es la que nos puede brindar una vida feliz, una vida de éxito y, lo más importante, brindarnos la vida eterna. La promesa que Cristo le hizo a esta mujer se extiende a todos nosotros. Al vivir el Evangelio, desarrollamos en nuestro interior una fuente viviente que satisfacerá eternamente nuestra sed de felicidad, de paz y de vida eterna. El Señor proporciona el agua viva que puede satisfacer la sed de aquellos cuya vida está reseca. Él espera que nosotros obtengamos del Evangelio, de las Escrituras y de la palabra de los profetas el agua para satisfacer esta sed, al comprender el gran plan de felicidad que nuestro Padre tiene para nosotros.
Ahora, y para finalizar, quiero volver a la parábola de las 10 vírgenes que comenté al inicio de mi mensaje. En Doctrinas y Convenios podemos leer lo siguiente. Dice, sí, oígase el pregón entre todo el pueblo, despertad y levantaos y salid a recibir al esposo. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo y preparaos para el gran día del Señor. Hermanos, con esta escritura quiero decirles que no debemos bajar los brazos, no seamos flojos, preparémonos para los acontecimientos actuales que estamos viviendo y sobre todo para los futuros. Seamos sensatos y no seamos imprudentes. ¿Cuán bien nosotros cumplimos los convenios? ¿O hacemos promesas que no cumplimos y somos creyentes que no actuamos según lo que creemos? Los quiero dejar con estas preguntas y sé con total convicción que nuestro Padre Celestial nos ama. Testifico que independientemente de nuestro estado actual, siempre podemos hacer un esfuerzo y arreglo en nuestra vida para estar aún más cerca de nuestro Padre. También testifico que a través de Él podemos fortalecernos en estos tiempos difíciles y a través de su Evangelio y los convenios que hacemos podemos obtener el aceite necesario para volver a reunirnos con Él y volver a su presencia, que es mi gran meta y la de todos nosotros. Amo este Evangelio y lo dejo con mucho amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Buenos días, mis queridos hermanos. Espero que estén muy bien, amigos también que nos estén viendo. Espero que estén bien pasando esta cuarentena, este tiempo difícil que nos ha tocado a todos vivir. Hoy día quiero hablar un poco de eso, de los tiempos difíciles que estamos viviendo y cómo los podemos enfrentar con una buena actitud. No estoy hablando de hacer algo fácil, ni tampoco de que lo vamos a tomar livianamente. Pero estoy hablando de que cómo el Señor podría esperar que nos tomemos estas pruebas difíciles. Y quiero dividir este mensaje en tres partes, y para esas tres partes voy a hablar un poco de tres experiencias mías, ¿ya? La primera parte es cuáles son estas experiencias, la segunda es mi actitud, o la actitud que podríamos tener, o la que yo tuve, y lo voy a relacionar con algunos ejemplos de las Escrituras, y en la tercera parte el resultado, cómo me fue a mí y qué podemos esperar de cómo vamos a salir de esta prueba difícil, de esta cuarentena, de esta pandemia o de este tiempo de probación. Bueno, primero entonces vamos a comenzar, y esto va a ser un relato, ya quiero hacerlo a modo de historia. Y quiero mencionar estas tres pruebas difíciles que a mí me tocó vivir. Y la primera fue cuando pasé a primero medio. La segunda fue cuando tuve que tomar un examen de inglés que se llama TOEFL. Y la tercera es una condición que tengo con la cual he vivido por 45 años, que es tener dislexia, ¿ya? Y primero quiero hablar de la actitud, cómo fue mi actitud, y quiero relacionarla con algunas escrituras. Bueno, empecemos. Primero quiero hablar cómo fue esto de mi paso a primero medio. Bueno, resulta, yo estaba en octavo y quería postular a un buen colegio que había, y se tenía que dar un examen de admisión, y era famoso en esa ciudad porque era difícil entrar. Y yo no era una estrella en el colegio, nada brillante, totalmente promedio, y me costaba mucho, tal vez por esa condición que les mencioné. Pero mi mamá creía en mí, y incluso mi profesora de lenguaje me dijo: no, tú no vas a quedar en ese colegio, tú no estás hecho para esas cosas. Y no sé si, como muchas cosas, la olvidé, o aparentemente no, ¿cierto? Pero mi mamá me apoyó mucho y me puse a estudiar. Y no fue fácil, para nada. Y el esfuerzo que yo puse, y más mi concentración, que me cuesta mucho, dio un resultado. Pero quiero llevarlo a las escrituras ahora, ¿ya? Y quiero hablar del ejemplo de Amulek, y voy a leer en Alma, el Alma 10. Me gusta, esta parte me gusta mucho porque me hace relacionarlo con mi propia experiencia. En el capítulo 10, que fue el estudio de hace algunas semanas que tuvimos. Y el título en el manual era que el discipulado requiere de sacrificio. Y dice: y Aminadí, perdón, es el 4, y dice: aquí está hablando Amulek, aquí soy hombre de no poca reputación entre todos los que me conocen. Sí, tengo muchos parientes y amigos, y también he logrado muchas riquezas por medio de mi industria. No obstante esto, nunca he sabido mucho acerca de las sendas del Señor, ni de sus misterios, ni de su maravilloso poder. Dije que nunca había sabido mucho de estas cosas, mas he aquí me equivoco, porque he visto mucho de sus misterios y de su maravilloso poder. Sí, aún en la preservación de la vida de este pueblo. Bueno, una parte que aquí me gustó mucho es el estatus que tenía Amulek. Él era un hombre de mucha riqueza, dice, y también muy conocido.
en su ciudad. Y tuvo que dejar su riqueza, ¿cierto? Eso también requirió esfuerzo y concentración en las cosas del Señor. Para él no fue fácil. Bueno, la segunda parte de mi historia es este examen de inglés que se llama TOEFL. No sé si conocen la historia de Matías del Río, pero Matías del Río tiene esta misma condición que yo tengo de la dislexia. De no poder, nos cuesta mucho leer números y también palabras. No es fácil. Y bueno, una de las cosas que tal vez me ayudó, me preparé yo me demoré 2 años y medio en pasar, en estudiar para esa prueba. Y esos 2 años y medio incluso los pasé en un país de habla inglesa, en Estados Unidos. Así fue mi preparación. Fue súper difícil. Fue tan difícil que yo ni siquiera pude aprobar, no aprobé esa prueba, aprobé otra que es más difícil, que se llama Test Michigan, y con esa pude entrar a la universidad. Y esa para mí fue una prueba de no te rindas, olvida todo, pero no te rindas nunca. No podemos dejar botado nada, hermanos, tenemos que ser constantes y seguir. Mi meta era no rendirme, yo no podía no pasar esa prueba de inglés, era lo único, era porfiado, ya, era muy porfiado, siempre lo he sido, porfiado ahí y le doy hasta que salga algo. Y también lo quiero relacionar con una escritura, también de estos buenos ejemplos que tenemos aquí, en el estudio, en el libro de Mormón, sobre Amulek. Bueno, más adelante en el 15 también habla de que, en el versículo 16, de que Alma y Amulek tuvieron que abandonar sus riquezas. Pero el que les quiero leer ahora, con respecto a lo que a mí me pasaba con este examen de inglés, está en el capítulo 21. Me gusta esta parte, en el versículo 10. Dice: y aconteció, ellos estaban enseñando, ¿cierto? Eran misioneros. Y aconteció que al empezar a explicarles, ¿cierto?, a los del pueblo estas cosas, que era el Evangelio, se enojaron con él y empezaron a hacerle burla y no quisieron escuchar las palabras que le hablaba. ¿Qué haríamos nosotros? Por tanto, cuando vio que no querían oír sus palabras, salió de la sinagoga, ¿ya? Aarón, este es Aarón, ¿cierto? Y llegó a una aldea y allí encontró a Muloki predicando la palabra, y también a Amá y sus hermanos, y contendieron con ellos sobre la palabra. Y aconteció que vieron que los del pueblo endurecían sus corazones, por tanto partieron y llegaron a la tierra de Midoni y predicaron la palabra a muchos, y pocos creyeron en las palabras que enseñaban. Sin embargo, Aarón y cierto número de sus hermanos fueron aprehendidos y encerrados, y los demás huyeron. Y más adelante, en el 15, dice: y salieron otra vez para predicar la palabra. No te rindas, no te rindas. Y así fueron liberados de la cárcel por primera vez, y así habían padecido. E iban por donde quiera que lo guiaba el Espíritu del Señor, predicando la palabra de Dios en toda sinagoga de los amalequitas y en toda asamblea de los lamanitas, en donde los admitían. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho era, están estos los robasueños, le decía yo. Los que decían, no hay a aprender nunca inglés, no hay a pasar nunca esa prueba. La tomé
cuántas veces he hecho la práctica, eran de estos ensayos, ¿no? Y yo me sentía mal un rato y mis amigos, amigos, ¿cierto? Se encargaban de desmoronarme más, ¿cierto? Pero aquí dice que solo hay que estar con los que lo admitían, los que lo querían escuchar. Y sucedió que el Señor empezó a bendecirlos, de tal modo que llevaron a muchos al conocimiento de la verdad. Sí, convencieron a muchos de que habían pecado y de que las tradiciones de los padres no eran correctas. Ese fue el resultado de ellos. Todavía no terminan su misión, más adelante lo vamos a ver. Bueno, todavía no sabemos el resultado de mi prueba, ¿cierto? Y la tercera es esto de la dislexia. Yo quiero decirles que este defecto me trajo una virtud, que es olvidar. Y esa confusión entre el 6, el 9, el 1 y el 8 y el 5, que no la distingo a veces, me ayudó a olvidar, digo, porque me olvidé de ese defecto. Y lo que aprendí fue enfocarme en mi fortaleza. En la universidad enseño el análisis FODA, ¿cierto? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, aprendí un poco de los japoneses en cierta parte, de que ellos se enfocan en lo que son muy buenos y delegan en equipos de trabajo aquellas cosas en las que tal vez no son tan buenos, y esas personas tienen esa habilidad y el equipo así se fortalece. Entonces, mi dicho para esto es: en tiempos difíciles, enfócate en lo que eres muy bueno. Y eso lo tenía muy claro Amón en Alma 26. Y quiero leer el versículo 11, muy bueno. Dice: pero Amón le dijo: no me jacto de mi propia fuerza, ni en mi propia sabiduría, mas he aquí mi gozo es completo, sí, mi corazón rebosa de gozo, y me regocijaré en mi Dios. Estamos hablando hasta ahora de una actitud humilde, ¿cierto? De saber que no tenemos todas las habilidades, pero sí tenemos habilidades. Sí, dice: yo sé que nada soy, en cuanto a mi fuerza, soy débil. Por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios. Porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Sí, he aquí que hemos obrado muchos grandes milagros en esta tierra, por los cuales alabaremos su nombre para siempre jamás. Entonces, lo que nos lleva a la humildad aquí es poder hacer bien nuestro trabajo. Y yo creo que Dios nos ayuda cuando nosotros trabajamos en nuestros talentos, que son las cosas en las que somos buenos, y le devolvemos a Él este talento aumentado. Eso fue lo que más adelante les voy a decir cómo sucedió en mí. Pero yo creo que la actitud es lo más importante. Hay un dicho que aprendí hace muchos años, que era: la actitud es el aroma de tu corazón. Y si tu actitud apesta, nadie se va a querer acercar a ti. Pero si tu actitud es la correcta, de buen ánimo y ayudando, muchas personas van a ver en ti eso, lo que Dios quiere potenciar en ti. Y Él nos lleva a esto, ¿cierto? A poder tener éxito. Entonces, ¿cuál fue el resultado de estas 3 historias mías? ¿Cuál fue el resultado de mi paso primero medio? ¿Cuál fue el resultado en el TOEFL, en esta prueba de inglés? ¿Y cuál fue el resultado de mi dislexia? ¿Ya? Bueno, aquí está. Mi paso primero medio fue que estudié tanto para la prueba que saqué el 6º mayor puntaje. Mi mamá no lo podía creer, de hecho hizo la fila para ir a matricularme porque no estaba segura si me iba a admitir en ese colegio. Y pasé, y fueron los mejores años que viví en mi juventud, estar
en ese colegio. Mis amigos aún tengo contacto con ellos, nos reunimos y fue maravilloso estar ahí. Y muchas habilidades artísticas, fue un colegio muy especial. En cuanto al TOEFL, pude ingresar a la universidad, pude estudiar. Gracias a ese título que adquirí, pude calificar para oportunidades que si no hubiera, por un lado, aprendido inglés y por otro lado haber desarrollado esas habilidades, no hubiera tenido la vida que puedo vivir hoy día y dar estas bendiciones a mi familia. Y las oportunidades aprendí que las oportunidades son para aquellos que están preparados, no porque la oportunidad viene, sino hay que estar preparado para tomarla. Y la tercera, que es de la dislexia, bueno, con el tiempo se me olvidó esa condición y aprendí a hablar inglés. Y lo he ocupado como una habilidad para poder adaptarme a momentos difíciles y para poder reinventarme muchas veces. Para terminar, quiero enfocar, hermanos, en el final de la misión de estos hermanos y en cómo nosotros podemos salir fortalecidos de este momento difícil que todos estamos viviendo. En Alma 23 dice cómo terminó todo. 23:6 dice: y tan cierto como vive el Señor, que cuando creyeron, o sea, cuando llegaron al conocimiento de la verdad, por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios, que obraba milagros en ellos. Sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación, fueron convertidos al Señor. Nunca más se desviaron. Y al final dice, y empezaron a ser una gente muy industriosa. Sí, y se volvieron amistosos con los nefitas. Por lo tanto, establecieron relaciones con ellos y la maldición de Dios no los siguió más. Hermanos, preguntémonos cómo vamos a salir. Enfrentemos esta prueba difícil que todos estamos viviendo con un buen ánimo. Desarrollemos 4 áreas importantes: la física, la espiritual, la psicológica con una buena actitud, la secular. Hay tantos cursos gratuitos hoy día, webinars. Hay muchas cosas que podemos hacer para prepararnos con una buena actitud. Hermanos, lo espiritual, espero que podamos salir fortalecidos de esta prueba que el Señor nos está dando. Señor, este domingo pasado fue maravilloso, me reuní con mis compañeros de misión, éramos 60 y nuestros presidentes, y nos mostraban una roca, ¿cierto? Y una roca pulida que brillaba. Nosotros podemos estar en ese proceso ahora mismo, de poder estar siendo pulidos por el Señor. No estoy diciendo que es fácil, pero nuestra actitud es el aroma de nuestro corazón. Yo sé que Dios nos bendice porque somos sus hijos y Él nos ama, tal como nosotros, los que somos padres, amamos a nuestros hijos. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.